A nuestra heroína se le acercó un joven que le habló con franqueza de que nunca podría sustituir a Titi por él, y este era Wilhelm Hunt, que era un auténtico bastardo, y también el prometido de nuestra princesa, que iba a unirse a su familia. Parecía que su compromiso iba viento en popa, pero aún así algo falló, y ahora nuestra heroína le preguntó directamente qué intentaba decir con esas palabras. Wilhelm dijo que estaba siendo sincero y tratando de mantener su confianza, a lo que la chica se rió. Nuestra heroína le preguntó a su prometido por qué no hablaba de ello hasta después de su compromiso. Y entonces ella dijo que si él hubiera sacado el tema antes, les habría resultado mucho más fácil romper. Y, de repente, la princesa oyó a Wilhelm confesar que en realidad no quería irse y que estaba completamente seguro de poder darle todo lo que ella quisiera. Pero, al mismo tiempo, hizo hincapié en que nuestra heroína debía saber que su corazón pertenece a otra persona. La chica también reaccionó con franqueza y se preguntó por qué tenía que escuchar tantas tonterías. A continuación, nuestra heroína se dirige a su prometido diciéndole que no solo se permite ser grosero, siendo un caballero ejemplar, sino que declara abiertamente que va a convertirse en amante de Tatiana cuando ya ha entrado a formar parte de su familia. Cabe señalar que en este sentido, un amante es un hombre que aún no tiene una relación formal, pero que tiene sentimientos amorosos hacia otra persona. Nuestra heroína preguntó directamente a Wilhelm si estaba dispuesto a caer tan bajo, a lo que el joven respondió que su matrimonio había sido creado únicamente por cálculo y sugirió que la princesa también tuviera un amante si lo deseaba y añadió que a él no le importaría. La princesa preguntó al novio si Tatiana y su marido, el archiduque de Gloucester, lo sabían, a lo que se le contestó que Titi no tenía ni idea, ya que se trataba de un amor no correspondido. Entonces nuestra heroína preguntó a Wilhelm si había entendido bien que iba a casarse con ella sin pensar en el futuro, sino que quería convertirse en amante de Tatiana sin su consentimiento. Hay que tener en cuenta que este mundo que estamos conociendo es ficticio y fue creado hace mucho tiempo, por lo que ya ha quedado desfasado. El juego se llamaba Germain, y la acción se desarrollaba en una academia del mundo virtual, donde se creaba una simple simulación de amor, y el jugador debía simplemente tomar una decisión y seguir los acontecimientos. El sitio de juegos ofrecía el habitual catálogo de citas con varios personajes y diferentes finales. La trampa estaba en que nuestra heroína se iba a vivir con un personaje secundario del juego, una chica llamada Karina Pionia, y su descripción decía que era mucho más guapa y rica que Tatiana, que, a su vez, tenía el aspecto más corriente, pero en realidad todo resultó ser completamente distinto. Con la ayuda de Buff, la protagonista femenina adquirió un aspecto hermoso y se convirtió en un hada a la que todo el mundo adoraba, y nuestra heroína obtuvo el papel de marioneta, frente al que Tatiana siempre se mostró ventajosa. A lo largo del juego, Karina tuvo que sufrir, aunque continuó después de la final, por lo que nuestra heroína solo tuvo que sintonizarse con el hecho de que necesitaba vivir con calma. Pero el principal problema seguía siendo la relación de pareja, por lo que hay que decir de entrada que su primer prometido fue el joven duque Daniel Malpishon, que se comprometió con ella antes de nacer, y era un joven apuesto y amable, con buenos modales, por lo que pretendía ser el protagonista del juego. Y un día el tal Daniel Malpishon, en compañía de otra muchacha, no es difícil adivinar quién, se acercó a nuestra heroína y le dijo que no podía casarse con ella. Karina aceptó la decisión de su prometido, ya que él decidió seguir este camino. Y la protagonista del juego, Tatiana, que es también la nueva pasión de su prometido, se dirigió a la chica y le expresó su esperanza de que esta circunstancia no afectara a su amistad. Nuestra heroína confirmó la declaración de la chica, lo que significaba que finalmente había elegido a su protagonista, lo que significaba que el juego había terminado y Karina ya no debía ser mencionada en el juego original. Solo que la chica estaba muy equivocada, porque pronto el dueño de la torre mágica y candidato a protagonista se acercó a ella y la felicitó. Raymond Castle, que era uno de los candidatos guapos más representativos para el papel principal, ofreció inmediatamente a nuestra heroína convertirse en su novia y entablar una relación con él, por lo que la chica razonó con acento agudo que ya que Tatiana había elegido a Daniel, podría entablar una relación con él. Pero un poco más tarde, Raymond admitió que la verdadera amante de su corazón seguía siendo Tatiana. A esto, su amiga replicó que su novio había empezado a flirtear con ella tan de repente que ella había respondido amablemente, pero al mismo tiempo subrayó que también estaba conmocionada, y nuestra heroína pensó que Tatiana era la protagonista,
lo que significaba que aunque no hiciera nada y se quedara sentada, los hombres seguirían rondándola. Y entonces notó para sí misma que aunque no fuera culpa suya, toda la situación seguía siendo molesta, y después de este incidente Karina empezó a comunicarse solo con los personajes de papeles secundarios. Sucedió que nuestra heroína pronto se enamoró del hijo mayor de uno de los vicarios mediocres. Y dado que en todo este tiempo no conseguía asentarse en este mundo del juego, este joven fue el único que la hizo feliz. Nuestra heroína tenía ahora una relación real y era una persona feliz en ella. Solo un día ocurrió lo inesperado y su amado marido admitió que en realidad a él también le gustaba Tatiana. Dejó a nuestra heroína y se fue con su amado y Karina llegó a cierta conclusión. Se dio cuenta de que en este mundo del juego, ni el alto estatus, ni la buena apariencia, ni ninguna habilidad se pueden comparar con el título, el personaje principal. Nuestra chica se preguntó por qué Tatiana de repente eligió a un hijo de un vizconde en lugar del personaje principal. Llegó a pensar que atraía deliberadamente la atención de sus hombres. Solo que resultó que el último hombre amado de nuestra heroína era un hombre de una familia corriente, pero que ocultaba su verdadera identidad. De hecho, era el hermanastro del actual emperador y el único miembro de la familia real que desapareció en su día, y se llamaba Andrew LeBrun Gloucester. Y entonces todo se aclaró, porque el protagonista siempre estuvo cerca de una persona de la familia imperial y, además, pronto corrió la noticia de que su boda se había celebrado. Nuestra heroína supuso que este era realmente el final, sobre todo si el juego iba a terminar de esta manera. Karina esperaba que tras la boda de Tatiana no se acordaran de ella y concluyó que al menos esta vez todo debería ir bien. Pero aquí estaba de nuevo un hombre sentado frente a ella, y todo se repetía, y mientras tanto Wilhelm le decía que no importaba lo que Titi sintiera, él iba a entregarle toda su alma. Nuestra heroína escuchó atentamente la efusión verbal del joven y luego le preguntó si confirmaba que era basura, y mientras tanto cogió su taza de té y le vertió lentamente la bebida sobre la cabeza. Terminó diciéndole que tendría que pagar por lo que le había dicho hoy, porque ella no iba a soportarlo más. De vuelta a la recepción, nuestra heroína pensó en las palabras de su prometido y se limitó a vaciar sus copas de vino. Recordó una y otra vez las palabras de Wilhelm, quien le dijo que nunca sería capaz de sustituir a Titi, aunque ella pensó que desde que el juego había terminado hacía 3 años, todo debería ser diferente, pero por alguna razón no fue así. El público discutió sobre nuestra heroína y consideró escandaloso su comportamiento, porque ya iba por su 4º divorcio y creía que estaba obsesionada con los hombres, sin entender por qué el archiduque de Gloucester era tan amable con ella. Karina se sintió asqueada por todo aquello, y se le quitaron las ganas de asistir al evento. Pero tampoco tenía otra opción, ya que su padre se había marchado al extranjero y ella iba a ser su representante. Así que ahora tenía que soportar la compañía de toda esa gente que se burlaba de ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar que se acercaba cada vez más por detrás de ella. Era la misma Tatiana que había sido la protagonista y estaba constantemente estropeando la vida de nuestra heroína, y ahora corría hacia ella y parecía interesarse amablemente por cómo le iba a Karina. La chica exclamó que se habían visto hacía tanto tiempo que había olvidado cómo era nuestra heroína, y ella le recordó que se habían visto a menudo en la academia. Tatiana admitió entonces que Wilhelm le había dicho que estaban prometidos y le preguntó por qué no le había comunicado la noticia en persona, subrayando que eran los mejores amigos. Nuestra heroína quiso gritar de qué clase de mejores amigas estaban hablando, pero se quedó callada, mientras Tatiana le decía a Karina que no temiera por su marido porque no le quitaría a su prometido porque ya estaba casada. El público empezó a discutir sobre el archiduque y su novia, es decir, nuestra heroína, viendo en ellos una diferencia absoluta, donde el hombre era un ángel y su novia una sombra terrible. Karina seguía viendo lo que hacía Tatiana y cómo intentaba hacérsela inocente, poniéndola en ridículo, y esto enfurecía mucho a nuestra heroína. Contra su fondo, la muchacha parecía una infeliz dama de honor, y Tatiana consiguió sus objetivos. Entonces nuestra heroína no pudo soportarlo y dijo que Wilhelm le había dicho que no le importaba su matrimonio. Y entonces admitió que estaba dispuesto a convertirse en su amante y añadió que lo consideraría un honor. Tatiana se rió de sus palabras y dijo que toda aquella situación no era para reírse. 62. Admitió también que, cuando vio a Wilhelm, bromeó con la posibilidad de que se extendieran los rumores sobre su relación sentimental.
Entonces Tatiana llamó muy simpático al prometido de nuestra heroína y añadió que él decía que no le importaban los cotilleos. Karina la escuchó y luego le preguntó si no le importaría encontrarse a solas con su marido, como había hecho con Wilhelm. Y entonces nuestra heroína le recordó sus propias palabras de que eran las mejores amigas. Tatiana se quedó confusa por lo que oía, y entonces Karina se dio cuenta de que su interlocutora comprendía perfectamente que había un error en sus actos. Entonces nuestra heroína le dijo a Tatiana que sabía perfectamente que ella era la protagonista, y ella solo su fea amiga, pero al mismo tiempo le recalcó que todo en este mundo le pertenece exclusivamente a ella y que puede quitarle todos los hombres cuando quiera. Entonces llegó a la conclusión de que aquello era demasiado, y Tatiana se volvió hacia nuestra heroína y le dijo que debía de haber malinterpretado la situación. Ante la expresión interrogante de Tatiana, Karina le preguntó si había sido un accidente y un malentendido, y luego le preguntó cuántas veces la habían dejado por su culpa y subrayó que ese tipo de relaciones eran sencillamente terribles. De repente, el mayordomo pidió a la representante del archiduque, Pionia, que entrara en la habitación, con lo que nuestra heroína tuvo que marcharse y pudo librarse de continuar esta conversación. La chica se dirigía al público y pensaba en el hecho de que casi había explotado delante de todos, pero se dio la vuelta y le dijo a Tatiana que su conversación no había terminado. El ayudante del emperador le dijo que el duque Pionia pertenecía a la facción neutral y era famoso entre el pueblo por su honestidad e integridad. En ese momento, nuestra heroína se acercó al emperador y fue presentada oficialmente al soberano, que la evaluó. Karina se inclinó ante él, como debía ser, y le saludó, al tiempo que trataba de evaluarle inmediatamente como persona. El emperador sonrió y dijo que hoy era la primera vez que se veían. La muchacha lo reconoció como el mismo señor despiadado que había matado brutalmente a los rebeldes y masacrado a sus familias, y como un tirano que no tenía humanidad. Nuestra heroína le miró y pensó que parecía mucho más simpático de lo que esperaba. Entonces la chica observó que no tenía un aspecto corriente, pero al mismo tiempo era irrealmente bello. Hay que decir que en el juego, este hombre era el primer amor de Tatiana y definitivamente valía la pena. Nuestra heroína estaba tan sumida en sus pensamientos que el emperador incluso la llamó en un momento dado, devolviéndola a la realidad. Le comentó a Karina que estaba delante de él, mientras paseaba por algún lugar, y le preguntó si había pensado en los rumores sobre sus divorcios. La chica dio inmediatamente una respuesta negativa y admitió que simplemente estaba sorprendida por su extraordinaria belleza. El emperador le preguntó si la había oído, y luego le preguntó directamente si no le tenía miedo, añadiendo que quienes sabían de él solían temblar de miedo. Karina respondió que ella había pasado por algo parecido, por lo que le comprendía perfectamente y añadió que conocer personalmente a una persona era mucho más importante que sacar conclusiones sobre ella basándose en conversaciones. Nuestra heroína se puso a sí misma como ejemplo y dijo que, si había que dar crédito a los rumores, era una perturbada obsesionada con los hombres. Y luego le miró a los ojos y le preguntó directamente si él también creía que todo aquello era cierto y que ella había captado el interés del emperador con esta palabra. El hombre dijo que le gustaba mucho hablar con nuestra heroína y se ofreció a continuar su conversación tomando el té. Karina dio las gracias al emperador por haberla escuchado, y el hombre le contestó que estaba muy impresionado por su conversación. Pidió permiso para hacer una pregunta personal para resumir su conversación. Nuestra heroína se quedó perpleja y le pidió que le preguntara lo que quería saber. El emperador dijo que había oído rumores de que ella había roto su último compromiso, por lo que el lugar del candidato a su mano y corazón estaba vacío. Y entonces le preguntó si quería ser su novia y salir con él. Durante algún tiempo nuestra heroína estuvo sumida en una profunda confusión y conmoción. Entonces decidió convertirlo en una broma, se rió y pidió disculpas al emperador, diciendo que encontraría una compañera que sería mucho mejor que ella. Pero el emperador dijo que aún valía la pena intentarlo y añadió que habría un anuncio importante antes del final del banquete y le pidió que esperara y no corriera a casa. Karina pensó que había planeado volver a casa inmediatamente después de la audiencia, pero ahora, a petición del emperador, tendría que quedarse. Volvió a la sala, pero sin ganas de irse, ya que la gente de allí seguía cotilleando, y entonces oyó que su ex prometido la llamaba. Nuestra heroína se sobrepuso y preguntó a Wilhelm qué quería, aunque se dio cuenta de que él le hablaba como si nada. El joven preguntó de qué iba la conversación con el emperador.
Entonces Karina le preguntó si tenía que responderle y le recordó que su relación se había arruinado por su culpa. Nuestra heroína también le preguntó cómo podía hablarle tan tranquilamente después de todo y le preguntó dónde había dejado su conciencia. Wilhelm dijo con una sonrisa que había olvidado por completo que su prometida era completamente insociable y silenciosa. Nuestra heroína sonrió y dijo que así era y explicó algunos puntos. Declaró públicamente que después de que él le confesara que quería convertirse en el amante de la archiduquesa de Gloucester, se vio obligada a romper su compromiso. Wilhelm se indignó, y entonces Karina le recordó que en la conversación anterior, entre sus revelaciones, se había mostrado extremadamente confiado y le preguntó por qué ahora se avergonzaba de ello. Un joven se acercó a nuestra heroína y le dijo que estaba exagerando, pero la chica se mantuvo firme y se limitó a preguntarle directamente si sus palabras eran mentira. Entonces Wilhelm se enfadó tanto que se balanceó para golpearla, y nuestra heroína solo lo esperaba para poder culparle de todos los problemas y destruir por completo a la familia Hunt, pero en el último momento intervino la voz de alguien que preguntó a Wilhelm qué estaba haciendo. Era Andrew e interceptó la mano del Lord para luego preguntarle si realmente quería ponerle las manos encima a la dama, pero él respondió que solo pasaba por allí y luego se alejó de ellos. Nuestra heroína pensó para sus adentros que si él le hubiera pegado al menos una vez, le habría privado de todo su dinero, y luego le habría deshonrado en toda la sociedad laica de modo que se habría avergonzado incluso de aparecer en público, y finalmente habría destruido la reputación de toda su familia, pero esto no sucedió. Andrés saludó inmediatamente a nuestra heroína y le preguntó si se encontraba bien. Y Karina le agradeció su participación e inmediatamente se marchó, dejándolo en compañía de su esposa. Nuestra heroína se acercó a las copas y siguió saboreándolas, indignada mentalmente de que Wilhelm fuera a levantarle la mano. Le insultó de todo y luego se preguntó cómo había podido decidir pasar su vida con él. Mientras pensaba en que aquel hombre no tenía modales ni educación, se dio cuenta de que Tatiana era el centro de atención de todos, incluido Wilhelm. La chica no tardó en fijarse en nuestra heroína, pero siguió comportándose en consecuencia, y Karina pensó en lo que le había hecho para que le estuviera haciendo esto. Nuestra heroína vio que a Tatiana no le importaba su ex prometido y comprendió que si empezaba a salir con otra persona, Tatiana se entrometería definitivamente en esta relación, e incluso pensó que tal vez estaría mejor viviendo sola. Karina pensó que en este mundo del juego no había ningún hombre al que no le gustara Tatiana, y en ese momento vio al emperador en el reflejo del cristal. El soberano se acercó a nuestra heroína y le dijo que, si no me falla la memoria, le había pedido que esperara, que no se emborrachara. Entonces la muchacha preguntó inmediatamente al emperador que por fin había venido a hacer un anuncio, pero el joven respondió que no había anuncios. Inmediatamente le confesó que la había engañado y le explicó que si no lo hubiera hecho, ella se habría marchado inmediatamente. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que el hombre era bueno encantando a la gente y se lo dijo directamente. Entonces se dio cuenta de que había dicho demasiado y se retractó rápidamente. El emperador se rió y concluyó que Karina era muy graciosa, y luego añadió que esas palabras podían considerarse un cumplido. Nuestra heroína también sacó sus propias conclusiones y otra de ellas fue que la sonrisa de aquel hombre le fascinaba e incluso le gustaba. Mientras tanto, el emperador preguntó a la muchacha cómo podía compensarla por la espera, y Karina no bien terminó de decir que no hacía falta nada, se dio cuenta de que todos a su alrededor observaban su dulce conversación. Nuestra heroína también se dio cuenta de que Tatiana estaba celosa del emperador, así que le puso las manos encima y, mirándole a los ojos, le pidió que se pusiera a su lado en esta posición. El joven supuso que la archiduquesa Tatiana estaba de pie detrás de él y observaba la escena. El emperador decidió seguirle el juego y le devolvió el abrazo, lo que sorprendió no solo a todos, sino también a Karina. Entonces el hombre preguntó si podía hacer algo así, y abrazó suavemente a la muchacha delante de todos. Tatiana, por su parte, decidió abandonar el evento y lo hizo desafiante, por lo que nuestra heroína se alegró de su pequeña victoria. Entonces la muchacha se volvió hacia el emperador y le agradeció sinceramente que le siguiera el juego. El joven gobernante dijo que siempre estaba encantado de ayudarla, y la muchacha volvió a convencerse de que era muy guapo, sobre todo cuando sonreía, y volvió a hacer su comentario en voz alta. Karina siguió mirándolo y en algún momento llegó a la conclusión de que podía ser diferente a todos los demás hombres.
Nuestra heroína, estando bajo los efectos del alcohol, decidió volver sobre la sugerencia del emperador de que sería una buena idea que iniciaran una relación, tras lo cual se retractó de inmediato, argumentando que ahora no se enteraba de nada y que estaba diciendo Dios sabe qué y que, además de rechazarlo, ella misma se había ofrecido a salir con él, por lo que inmediatamente decidió que parecía una loca. No obstante, el emperador decidió aclarar que si empezaban a entablar una relación íntima, podría casarse con ella algún día, y nuestra heroína pudo simplemente preguntarle si quería, y el joven gobernante respondió que intentaría ser el mejor marido para ella. Por la mañana, nuestra heroína se despertó y pensó durante mucho tiempo en qué tipo de sueño inusual había tenido. Pero pronto vio a los sirvientes con numerosos regalos y llegó a la conclusión de que lo que había sucedido era muy probablemente real. Karina llegó a la conclusión de que primero tenía que calmarse y luego recordarlo todo, y entre los recuerdos enseguida se acordó de Tatiana con sus partidarios de ayer, lo que la enfadó mucho, y de que estaba enfadada porque había vaciado varias copas de vino. Entonces nuestra heroína recordó que le había dicho a la cara al emperador que podía encantar a la gente y se horrorizó de sus palabras. La muchacha volvió mentalmente a los sentimientos cuando su corazón temblaba incontrolablemente en aquellos momentos. Y entonces Karina recordó cómo le había sugerido al emperador que iniciaran una relación, y ahora, sobriamente, llegó a la conclusión de que había sido completamente imprudente y sin frenos. Mientras tanto, el mensajero expresó la esperanza del emperador de que a ella le gustaran sus regalos, que ya eran bastantes. El mensajero le dijo entonces que el emperador también le había ordenado entregar una carta y añadió que pronto recibiría una invitación oficial a palacio. Nuestra heroína pensó que había que hacer algo al respecto y, mientras tanto, abrió el sobre y vio el mensaje del emperador, que decía que esperaba que ella no hubiera cambiado de opinión de la noche a la mañana. Ahora pensó que volvía a tener problemas porque esta vez no podía decir que acababa de cambiar de opinión. De repente se imaginó al emperador reprochándole que se atreviera a jugar con él, haciendo hincapié en que ella ni siquiera era la protagonista. Imaginó que también oiría a la gente hablar de cómo ella había seducido a su majestad llegando hasta donde él quería, y luego recordando los rumores y diciendo que eran ciertos. Karina imaginó que Tatiana se burlaba de ella y le reprochaba no ser la persona más importante del mundo. Sus pesados pensamientos e imaginaciones fueron interrumpidos por las criadas que desenvolvían los regalos y le pedían que prestara atención a tal o cual artículo, que era muy raro y lujoso. Nuestra heroína miró estas cosas y pensó que todas le gustaban. Las criadas, mientras tanto, seguían admirando cada regalo que abrían, y esta vez descubrieron un perfume que solo podían comprar los miembros de la familia imperial. Una muchacha llamada Lily, que era la criada personal de Karina, fue a ver a su ama y le dijo que estaba claro que le gustaba al emperador. Los criados gritaban su nombre y decían que su ama era la mejor, y nuestra heroína pensó que si Tatiana veía todo esto, ardería de celos y de ira. En aquel momento se abrió la puerta de su mansión y el padre de Karina entró corriendo en la habitación, tras lo cual su hija le preguntó por qué había vuelto tan de repente. Entonces el hombre gritó airadamente a nuestra heroína que fuera inmediatamente a su despacho. La chica estaba sombría y desconcertada por lo que estaba pasando, pero aún así fue a seguir las instrucciones de su padre. El hombre inmediatamente la interrogó sobre las cosas y le preguntó si realmente podía ver el sello de la familia imperial y le preguntó qué había hecho para merecer regalos de ellos. El padre comenzó a recordarle a su hija que no era una chica libre y le preguntó en qué estaba pensando, tratando de avergonzarla. Entonces Karina tomó la palabra y le dijo a su padre que tenía algo que decir en su defensa. Nuestra heroína declaró su deseo de romper su relación con Wilhelm. Pero antes de que pudiera terminar, recibió una reacción imprevisible de su padre, que se enfadó mucho y le preguntó si realmente había oído lo que había oído. Karina respondió que era su deseo y que no se podía cambiar. Entonces el padre se calmó y reflexionó, y luego dijo que ella no habría hecho algo así sin una buena razón, y preguntó si Tatiana era la causante de su ruptura. Karina le contó francamente a su padre que Wilhelm le había expresado abiertamente su deseo de convertirse en su amante. El hombre se enfadó aún más tras oír esto y prometió darle una buena lección por atreverse a hacer esto a la familia del archiduque Pionia. El padre de nuestra heroína estaba muy disgustado, y probablemente más porque pensaba que este joven era adecuado y estaba muy equivocado.
Entonces el archiduque le dijo a su hija que Lord Hunt les compensaría bien el daño moral por lo ocurrido, y le preguntó a Carina si tenía alguna sugerencia al respecto. Nuestra heroína declaró inmediatamente su deseo de adquirir la región bajo su jurisdicción, y el padre recordó a su hija que ese territorio estaba abandonado. Carina declaró entonces que era ahora cuando las cosas estaban así, y a continuación confesó a su padre que iba a explotar la zona y utilizar la sal de estos parajes y, con el tiempo, abrir una fábrica de perfumes. Cabe decir que, antes de su transformación, a nuestra heroína le gustaba mucho este juego, ya que vio los finales de todos los protagonistas y debe reconocer que el que más le gustó fue el final con Wilhelm. El territorio marino abandonado que pertenecía a Wilhelm contenía sal marina, y esta sustancia se podía utilizar para hacer absolutamente cualquier fragancia, así como para preparar cosméticos o hacer jabón para procedimientos acuáticos. Nuestra heroína sabía que Wilhelm había creado una vez un jabón de baño y lo había llamado perfume de Tatiana, y como resultado había ganado fama y una esposa famosa. Pero ahora el proceso de desarrollo de este negocio ha quedado en suspenso por un tiempo, ya que Tatiana ha elegido otro favorito, por lo que ahora Carina decidió cortar de raíz la posibilidad de las perspectivas de crecimiento del negocio de Hunt, así que le dijo a su padre que sería muy problemático para Wilhelm construir un negocio exitoso en las tierras seleccionadas. El archiduque dio su aprobación a su hija y añadió que su familia tenía mucho dinero, por lo que ella podía hacer lo que quisiera. El hombre se preguntaba ahora si el emperador se había enterado de su divorcio de Wilhelm Hunt y le había enviado inmediatamente regalos para indicarle que quería tener una relación con su hija. El duque recordó cómo el emperador le había llamado recientemente a una audiencia y mantuvieron una larga conversación. Entonces el padre le dijo a su hija que no le importaba que tuviera una relación con el emperador si le gustaba el hombre, y añadió que parecía bastante agradable, pero que si empezaba a comportarse como un canalla, le pedía que se divorciara de él inmediatamente. El archiduque también dijo que el joven gobernante ya había tenido relaciones con varias mujeres, y explicó que cualquier mal comportamiento o cualquier duda sobre él debía llevar inmediatamente a la ruptura, para que no hubiera sufrimiento después. El hombre afirmó entonces modestamente que él era un padre de familia muy capaz y que ella no debía preocuparse por el futuro de la familia y hacer lo que quisiera, y él prometió apoyarla. Nuestra heroína salió de casa de su padre e inmediatamente llamó a su ayudante para mostrarle su nueva adquisición. Y, sí, era el mismísimo cheque en blanco que le daba derecho a oportunidades financieras ilimitadas. Lily apreció de inmediato su valor y belleza y lo admiró durante largo rato, y luego escuchó las órdenes de su ama. Nuestra heroína dijo que pronto tendría que ir a palacio a conocer al emperador y sugirió que fueran juntas a comprar ropa nueva. La chica dudaba de estar oyendo bien la frase de Carina, y entonces nuestra heroína le explicó a Lily que no tenía más amigos que ella. Entonces la chica se agitó y gritó que tenía muchas ganas de ir de compras y añadió que hacía mucho tiempo que no elegían ningún conjunto. Carina supuso que habían pasado unos 2 años desde la última vez que se había probado y comprado un vestido. Esto se debía a que estaba cansada de las miradas prejuiciosas de la gente, que sin duda iniciarían nuevos rumores sobre ella si aparecía delante de ellos. Carina también tenía miedo de encontrarse con sus antiguos novios, por lo que había estado evitando salir todo este tiempo, pero ahora ya no le preocupaba, aunque no estaba segura de que no ocurriera algo malo si salía. Y así sucedió, porque de pronto Carina se encontró con un joven que de inmediato le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Y no era otro que su segundo exnovio Raymond Castle. Nuestra heroína le pidió al joven que no le cerrara el paso y que fuera por donde él iba, recordándole que no eran amigos, por lo que no podía permitirse ser tan frívolo con ella. Entonces Raymond dijo en respuesta que él también había venido a este lugar, aunque nuestra heroína sabía que no se le daba nada bien elegir la ropa. Carina replicó que no tenía ni idea de que a él le apasionara visitar boutiques de ropa femenina de lujo. Raymond replicó que no era de extrañar, porque no era un simple cliente VIP de la tienda, sino que había venido a comprar un regalo para su querida Tatiana. Y entonces el hombre le dijo despectivamente a nuestra heroína que desde que había venido a este lugar, el prestigio de esta tienda había disminuido significativamente. Nuestra heroína se limitó a pedirle que siguiera su camino y le abriera paso. Entonces Raymond repitió que la ropa de la tienda no le sentaría nada bien.
Karina le preguntó si le había contado todo y detuvo su discusión recordándole que ya era mayorcito para comportarse así. La muchacha pidió a la criada que la siguiera, a pesar de las exclamaciones de disgusto de Raymond, y le gritó airadamente a nuestra heroína que era una doncella inútil, y ahora Lily no pudo soportarlo y se indignó por lo que estaba haciendo. Karina calmó a su ayudante y le dijo que aquel bastardo no era digno de ninguna atención. Cuando nuestra heroína y Lily estaban mirando ropa, oyeron que se dirigía a ellas la recepcionista, que reconoció a Karina y la saludó inmediatamente. La mujer se presentó y le dijo que sería un gran honor para ella mostrarle los regalos preparados por el emperador. Cuando la muchacha la miró inquisitivamente, la mujer respondió que todas las boutiques famosas de la calle habían recibido un mensaje de su majestad. Nuestra heroína se enteró de que el emperador había pedido a los dueños que buscaran algo especial para su novia. La administradora le pidió a Karina que la siguiera al piso superior, y la mujer añadió que el emperador también le ordenó que eligiera las cosas según sus preferencias. Cuando nuestra heroína subió a la habitación, vio cosas lujosas que llenaban toda la estancia. Karina admitió que era demasiado, a pesar de que estaba muy contenta y todo le gustaba mucho. En ese mismo momento recordó las palabras del emperador, que le había dicho que sería el mejor marido para ella y que haría todo lo posible para que así fuera. Por supuesto, nuestra heroína le había dicho estas palabras estando borracha, y ahora se avergonzaba de que se preocupara por ella. La recepcionista le pidió a la princesa que se sintiera libre de echar un vistazo a todo y que la llamara para pedirle ayuda si la necesitaba, y Lily se deslizó entre la ropa y eligió el conjunto que mejor le sentaría a su dama y le pidió que se lo probara. La asistente llegó a la conclusión de que el emperador se había enamorado perdidamente de su dama y estaba muy contento por ello. En ese momento Raymond entró en la habitación, con muy poco tacto y en secreto. Preguntó airadamente a nuestra heroína cómo había adivinado que se trataba de él, y la muchacha le respondió que era el único que utilizaba la magia del tiempo tan abiertamente. El joven se dio cuenta de que Karina se había vuelto muy perspicaz y continuó observándola. Entonces Raymond llegó a sugerir que tal vez todo este tiempo nuestra heroína había estado ocultando su verdadero carácter. La chica le recordó que solo llevaban 6 meses de relación y le recalcó que se permitía hablar de ella como si se conocieran de toda la vida, y el joven se limitó a asentir a sus palabras, para después explicarle que si ella no se conocía, él se lo diría. Raymond comenzó comparándola con Tatiana, donde nuestra heroína, a sus ojos, no era más que una doncella sin valor. Entonces Karina contraatacó y dijo que él era patético por permitirse correr detrás de una mujer casada. Luego añadió que era un perdedor que le daba a Tatiana todo el dinero que pertenecía a la Torre Mágica, y dijo que, en vista de ello, no era más que un perro que se hacía pasar por amante. Raymond guardó silencio como respuesta, y entonces nuestra heroína le dijo que si no tenía nada más que decir, no le hiciera perder el tiempo. Las palabras de Karina enfurecieron tanto al joven que declaró airadamente que nuestra heroína se comportaba como si ya se hubiera convertido en emperatriz. Raymond utilizó la magia y ahora la chica sentía que no podía moverse, y él se acercaba a ella. A continuación, el joven exigió a Karina que se arrodillara ante él y le pidiera disculpas, a lo que ella se negó inmediatamente. Karina le recordó que aquella no era su academia y que si añadía más magia activa, sería arrestado por los demás magos, y le hizo notar que aunque fuera el dueño de la torre, seguiría encerrado allí. A continuación, la chica le agarró por el cuello y le amenazó con que estaría allí encerrado el resto de su vida. Raymond se enfrió bruscamente y simplemente concluyó que nuestra heroína había cambiado mucho. Karina le miró y le contestó que ella siempre había sido así y añadió que él simplemente no quería ver a la verdadera ella. Entonces el joven se despidió de ella y se marchó por donde había venido, utilizando la magia del tiempo. Nuestra heroína notó que el tiempo había vuelto a la normalidad y pudo volver a oír la voz de su ayudante. Lily llamó a su ama y le repitió que había elegido los trajes más bonitos y adecuados para ella y le pidió que se los probara. Karina se tomó unos minutos para recuperarse de esta conversación y luego se dirigió a la asistenta y le dijo que iba al vestidor porque quería ponerse la ropa nueva cuanto antes. Pronto avisaron a nuestra heroína de que el carruaje de palacio había llegado para recogerla, y entonces Karina agradeció a todos su ayuda y se dirigió al emperador. Nuestra heroína pensó que había hablado con demasiado atrevimiento cuando hizo sus conclusiones, aunque no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
Cuando el lacayo comunicó a Karina que habían llegado a su destino, la muchacha se sorprendió al oír que no se trataba del palacio personal del emperador. Entonces el joven le contestó que, dado que su encuentro era de carácter personal, el soberano había decidido celebrarlo en un lugar más significativo, y nuestra heroína pensó que no tenía por qué tomarse tan en serio este asunto. Se dirigió al Palacio de Invierno y supo que Aster solía vivir aquí cuando era príncipe, y como era un recinto privado, la única mujer que había estado aquí era su madre, la emperatriz. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que se encontraba en una situación terrible porque vio que el emperador la trataba demasiado bien. Karina pensó que no podía decirle que se había equivocado estando borracha, porque no era el tipo de cosas que se pudieran olvidar y contar directamente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el emperador, que la hipnotizó con su sonrisa durante un minuto, en el que ni siquiera respiró. Cuando nuestra heroína se hubo reanimado, le dijo al joven gobernante que se alegraba de conocerle y escuchó las palabras de reciprocidad. Nuestra heroína ya se estaba obligando a recobrar la compostura y a comportarse por fin como es debido. Karina le observó a él y su comportamiento mientras intentaba recuperar la compostura. Mientras tanto, el emperador dio órdenes a su ayudante y le dijo que él se encargaría del resto. Nuestra heroína se dio cuenta de que el joven llevaba hoy ropa corriente. Le tendió la mano y le pidió que le siguiera, y nuestra heroína le respondió con cautela, mientras el emperador decía que era su primera cita y confesaba que estaba muy confuso. El joven le dijo a Karina que no sabía lo que le gustaba, así que le preparó un poco de todo, y nuestra heroína se quedó confusa ante tanta belleza y la abundancia de variedad de estos manjares. Nuestra heroína le agradeció su atención hacia ella y le confesó que no le gustaban los dulces, pero después de ver estas obras maestras, quiso probarlo todo, y el emperador dijo que era la primera coincidencia, ya que él tampoco tenía una pasión especial por los postres. El soberano también se ofreció a probar el té y declaró que era su bebida favorita, pero señaló que era ligeramente amargo, pero que neutralizaba el dulzor, y expresó la esperanza de que a nuestra heroína también le gustara. Karina dijo que le gustaba probar bebidas diferentes e inmediatamente cogió la taza. El joven gobernante preguntó juguetonamente si era solo el alcohol lo que la hacía quedar mal. La chica se atragantó y dijo que había bebido demasiado ese día y explicó que no solía beber así y se disculpó por su comportamiento grosero, diciendo que estaba muy avergonzada por el incidente. El emperador se rió y le dijo que estaba bromeando y le pidió que no se avergonzara tanto. Dijo que no era tan estúpido como para no distinguir a un hombre borracho de uno sobrio. El joven gobernante guardó silencio durante un rato, y luego le dijo a nuestra heroína que sabía lo que estaba pensando, y sugirió que se había despertado por la mañana y había empezado a preocuparse por la reputación de la familia y cosas por el estilo. Karina estaba muy triste y empezó a disculparse ante el emperador, pero su marido la detuvo y le explicó que no tenía nada por lo que disculparse. Después de eso, el emperador expresó su esperanza de no haber cambiado de opinión sobre su relación, y luego dijo que si nuestra heroína no quería tener una boda, podían seguir saliendo, pero al mismo tiempo añadió que le gustaría hacerlo todo al más alto nivel. Nuestra heroína comprendió que en este mundo de juego, donde todo lo decide el protagonista, Aster era la mayor víctima de las circunstancias. Debido a que la favorita de todos, Tatiana, se casó con un representante de la familia imperial, todo el poder se concentró completamente en él, y dado que era el emperador, no tenía ninguna influencia. Para conservar su título y su trono, tuvo que tomar decisiones sanguinarias y luego matar a todos los aristócratas que se rebelaron contra él. Como resultado, el joven gobernante fue apodado el emperador que se sentaba en un trono sangriento. Nuestra heroína comprendió que su interlocutor era una persona muy famosa en todo el estado y que el matrimonio con la hija del archiduque, Pionia, le ayudaría a proteger su autoridad. Karina pensó que a pesar de que estaba borracha y se había equivocado, él seguía siendo muy amable con ella y ahora no entendía lo que quería. El emperador vio su actitud pensativa y le pidió que no se dejara abrumar por pesados pensamientos. El joven la miró y le dijo sinceramente que realmente quería estar con ella. El emperador añadió entonces que si ella se ponía de su parte, el archiduque Pionia podría convertirse en su aliado, y que él la ayudaría a vengarse de Tatiana, y concluyó que desde todos los puntos de vista su propuesta no era mala. Karina concluyó que eso significaba que él estaba al tanto de lo que ocurría entre ella y la archiduquesa y lo dijo en voz alta.
El joven gobernante confirmó su conjetura y comentó que ambos eran muy famosos en el imperio, y luego añadió que le parecía demasiado amable como para seguir siendo amiga de la dama incluso después de lo que había hecho. El emperador dijo que el día en que se conocieron, los ojos de ella estaban llenos de deseos de venganza y pidió confirmación. Nuestra heroína confirmó que sus suposiciones eran absolutamente correctas y admitió que quería vengarse de Tatiana y de todos sus ex, de lo contrario seguiría sintiéndose como una ingenua tonta. Karina también añadió que no quería causarle ningún problema, ya que esto era entre ella y la archiduquesa. El emperador le preguntó entonces si le importaba que la apoyara y añadió que quería que contara con su ayuda, por lo que quería preguntarle de nuevo. Miró a la muchacha y le dijo que juraba por el título de emperador que siempre estaría a su lado con todo su corazón y políticamente. Y luego preguntó si nuestra heroína quería ser su compañera. Karina le miró y luego contestó que en ese caso haría todo lo posible por convertirse en su chica favorita. Por la noche, nuestra heroína habló con su ayudante y le confesó que ella y el emperador tenían mucho en común. Karina empezó a enumerar que a los dos no les gustan los lugares concurridos ni los dulces. Lily le dijo entonces a su ama que aprobaba su elección, y luego añadió que era el mejor hombre que había tenido nunca. Nuestra heroína agradeció a su ayudante sus palabras y dijo que se sentía mucho mejor después de oírlas. Cuando Lily se acercó a la mesa, se dio cuenta de que seguía allí. Karina le preguntó a su ayudante de qué estaba hablando, y ella le mostró la pulsera, recordándole que la había comprado cuando tenía 10 años. Pero, en realidad, esta joya se la regalaron a nuestra heroína en la época en que ocurrió su primera historia oscura. Cuando Lily le preguntó por estos acontecimientos de su vida, Karina recordó cómo su prometido le había dicho que no podía casarse con ella. Cuando era niño, Daniel les regaló a él y a Tatiana una pulsera idéntica. Él había sido su prometido desde la infancia, pero en señal de amistad hacía los mismos regalos a sus amigos, y nuestra heroína pensó que, pasara lo que pasara, ella era su prometida. Ya de niña le parecía que a Daniel le gustaba Tatiana, y aunque el juego original continuaba, ella seguía descontenta por ello, pero nadie le prestaba atención. Ahora Karina tenía la joya en las manos y notó que algo brillaba entre las cuentas y empezó a mirar con atención. Lily supuso que se trataba de algún tipo de pulsera maldita y nuestra heroína incluso se asustó un poco. La ayudante dijo que la cogería y la entregaría al fuego para que no quedara rastro de ella, y sugirió que Daniel había colocado algún tipo de cebo con las joyas, y cuando Karina preguntó a Lily cómo lo sabía, la chica dijo que había leído esa información en novelas de ciencia ficción. Nuestra heroína decidió guardar la pulsera por si acaso. Mientras tanto, el padre de Wilhelm le preguntó a su hijo qué había hecho y le dijo que nuestra heroína no solo había solicitado el divorcio, sino que además le reclamaba bienes como daño moral y empezó a preguntarle qué significaba que fuera a ser amante de la archiduquesa. Wilhelm respondió a su padre que él y Tatiana no mantenían ese tipo de relación y le explicó que la princesa Karina se equivocaba al concluir eso. El cabeza de familia de los Hunt siguió interrogando a su hijo sobre sus relaciones con las mujeres y afirmó que hacía tiempo que sabía que la archiduquesa era su primer amor. El padre señaló a su hijo que ella estaba casada desde hacía mucho tiempo y le acusó de seguir persiguiendo a esta mujer y causando desorden en la familia. Wilhelm se defendió diciendo que todo había sido un malentendido, y que la princesa simplemente había visto que él y Titi estaban muy unidos. Entonces el padre se enfadó con su hijo y le dio una fuerte bofetada, diciendo que no tenía ni idea de los problemas que les traería la enemistad con la familia Pionia. El señor Hunt exigió que el hijo fuera a disculparse inmediatamente, y cuando el joven salió del despacho dijo que solo había sido sincero en sus sentimientos y pensó que hubiera sido mejor mentir. Tatiana y él mantuvieron una extraña relación durante mucho tiempo, pues no eran ni amigos ni amantes. Wilhelm sabía que tenían un amor no correspondido y que si la dejaba marchar, todo habría terminado. Después de que Tatiana se casara, él intentó olvidarlo todo, e incluso hizo todo lo posible para conseguirlo. Aceptó comprometerse con nuestra heroína, aunque enseguida llegó a la conclusión de que Karina era muy grosera, a diferencia de Tatiana, que le habría saludado con una dulce sonrisa. Wilhelm admitió que había entablado esta relación con nuestra heroína por el bien de la familia y el éxito. Pero después del compromiso, ni siquiera llegaron a conocer a Karina. Pero Titi fue a verle y se mostró tan dulce y amable como siempre. Su saludo rompió su cansado corazón, y la comparó con una criatura parecida a un hada.
Llevaban mucho tiempo viéndose y Tatiana no había cambiado su encanto y belleza, y un día Titi dijo que si se casaba podrían verse mucho más a menudo. La chica le explicó que así no habría rumores innecesarios sobre ellos y no surgirían preguntas porque ambos estarían casados. Wilhelm decidió para sus adentros que Titi lo quería como amante. El joven se dio cuenta de que en cuanto su relación con Karina se deterioró, Tatiana dejó de hablarle. Wilhelm esperaba que nuestra heroína le comprendiera, pero ella no solo no le apoyó, sino que demostró cuánto envidiaba a Titi. Decidió que, en cualquier caso, no podía permitir que su relación con Karina se rompiera, para no perder a Tatiana. Lily, por su parte, le preguntó a su ama si realmente quería montar su propio negocio, y nuestra heroína le confirmó que pronto sería dueña del territorio del que utilizaría las materias primas. Karina dijo que ya no iba a confiar en los hombres ni a casarse, sino que se centraría en su trabajo, sumergiéndose en él. Nuestra heroína estaba agradecida al emperador por su implicación en su vida, pero aún no podía confiar en él. Karina decidió que seguiría viéndose con él y ya está. Entonces nuestra heroína encontró un perfume y sugirió a su ayudante que se familiarizara con él, y Lily le respondió que era un perfume delicado adecuado para chicas de unos 20 años. Entonces la asistente sugirió encontrar un perfume adecuado para su dama. En ese momento, nuestra heroína oyó un susurro detrás de ella, mencionándola y volviendo a hablar de su vida, y subrayando que tenía buen aspecto a pesar de otra relación rota. Las mujeres discutieron sobre el hecho de que la princesa Karina persiguiera ahora al mismísimo emperador y le reprocharon que acabara de tener una relación con otro y ya estuviera construyendo otra. Luego empezaron a hablar de que tal vez nuestra heroína salía con 2 hombres al mismo tiempo y siguieron ridiculizándola. La muchacha lo oyó todo y llegó a la conclusión de que todo el mundo alababa a Tatiana y la odiaba, mientras que Lily, por su parte, se limitaba a intentar calmar a su ama, argumentando que las chicas estaban celosas de ella. Karina replicó entonces que no era la primera vez que ocurría, y ni siquiera la segunda. Estaba acostumbrada y siempre fingía no enterarse de nada y se limitaba a ignorar a la gente parlanchina que la rodeaba. Aunque se comportaba como una tonta, seguía haciendo lo mismo que antes, y no estaba contenta consigo misma. Así que nuestra heroína decidió hacer algo diferente esta vez y se acercó a las chicas y les preguntó si estaban hablando de ella. Karina les dijo abiertamente que, en efecto, era una princesa que estaba en una ruptura, y luego añadió que tenía sentimientos mutuos por el emperador. Al final de su confesión, nuestra heroína aclaró a las chicas que no salía con 2 hombres al mismo tiempo. Entonces Karina cambió la cara y les preguntó severamente si ahora lo entendían todo, y expresó su esperanza de que a partir de ahora difundieran rumores verdaderos sobre ella, y las chicas, asustadas, se disculparon y salieron corriendo. Nuestra heroína los cuidó y le dijo a su ayudante que se fuera a casa, pero no se cansaba de su ama. Karina sugirió a la emocionada Lily que visitara primero una tienda y le explicó que había oído que últimamente era muy popular y añadió que podría ser bueno para su negocio en el futuro. Pero nada más entrar en la boutique, nuestra heroína se encontró con Tatiana, a la que definitivamente no quería conocer. Esta le dijo a Karina que seguía siendo la misma, pero la chica llamó la atención sobre la acompañante de Titi. Ambas se sintieron avergonzadas, y entonces Tatiana sugirió que el joven la saludara por fin. No era otro que el amigo de la infancia de nuestra heroína y su primer exnovio, Daniel Malpichon. Karina se volvió hacia su ayudante y le pidió que esperara un poco más. Nuestra heroína también le había dicho a la chica que no dejara entrar a nadie en la habitación, así que ahora Lily estaba en guardia. Entonces la ayudante añadió en un susurro que si el duque Malpichon o Tatiana la presionaban, debía llamarla para pedir ayuda. Lily dijo que les golpearía en la cabeza con una bandeja, a lo que Karina respondió que tendría cuidado de no hacerlo, y se unió a la merienda, preguntando inmediatamente de qué querían hablar con ella. Tatiana preguntó inmediatamente a nuestra heroína si eran ciertos los rumores de que había llegado hasta el emperador. La muchacha aclaró lo que quería decir con eso, y luego decidió cerrar el tema por completo. Karina preguntó a la otra mujer qué diferencia había para ella y le recordó que no estaba comprometida con el emperador y le preguntó por sus intereses en este asunto. Entonces nuestra heroína le preguntó directamente si se sentía extraña porque no podía apartarlo de ella, y Titi empezó a poner excusas y a decir que Karina había entendido algo mal. Titi le preguntó inmediatamente a Karina qué era lo que había entendido mal.
Luego se dirigió directamente a la otra mujer y le preguntó que si una mujer casada aparecía con otro hombre, eso solo significaría una cosa. Karina dijo explícitamente que la gente la llamaría una mujer que camina. A continuación, nuestra heroína se dirigió a Daniel y le dijo que, aunque son amigos de la infancia, él sigue corriendo detrás de Tatiana como un perro fiel, incluso después de su boda. Y cabe destacar que él fue el primer canalla que la traicionó y le dejó cicatrices en el corazón, argumentando que de todas formas eran amigos y no era para tanto. Karina se acercó de nuevo a Titi y le pidió que dejara de entrometerse en la vida de Aster y de seguir interfiriendo en su relación. Tatiana se sorprendió mucho de que nuestra heroína llamara al emperador por su nombre de pila. Cuando se lo preguntó a Karina, ésta le dijo que solo lo llamaba así cuando estaban solos, así que era una costumbre. Y sí, era mentira, pero como nuestra heroína decidió que era por su bien, aprovechó la oportunidad. Karina decidió hablar claro sobre este encuentro y dijo que no le importaba si la consideraban amiga o no, y afirmó que para ella no lo eran en absoluto. Cuando estos dos miraron a nuestra heroína en cuestión, la chica respondió que no habían hecho nada cuando corrían rumores sucios sobre ella, y luego se dirigió a Daniel y le dijo que él siempre había sido más importante para Titi, aunque ella personalmente necesitaba su apoyo. Karina le dijo a Daniel que había rumores de que ella había estado tan obsesionada con él que él la había dejado rápidamente, y que él había llegado a la academia y le había expresado total indiferencia. El joven se disculpó y Tatiana le recordó que eran amigos y se ofreció a hacer las paces tendiéndole la mano. Entonces nuestra heroína preguntó a Titi de qué amigos hablaba y le pidió que no dijera tonterías, rechazando su mano tendida, durante lo cual cogió la pulsera de la mano de Tatiana y la rompió. Titi se apresuró inmediatamente a recoger las cuentas y le recordó que era una joya que Daniel le había regalado cuando tenían 10 años. El joven se acercó inmediatamente a Tatiana y le prometió que le compraría una nueva joya. Pero Titi se negó y dijo que quería esta pulsera. Nuestra heroína miraba lo que pasaba y no entendía por qué Tatiana seguía llevando esa vieja joya. La chica, mientras tanto, recogió las cuentas, luego se levantó y le dijo a Karina que era demasiado, y después salió corriendo y llorando de la habitación. Lily lo observaba todo en un espacio reducido y gritaba que eran ellos los que estaban traspasando todos los límites permitidos. Entonces nuestra heroína preguntó a su ayudante si había estado escuchando a escondidas, pero ya era demasiado tarde para poner excusas, así que tuvo que confesar, y entonces Lily mostró lo que les habría hecho si hubieran seguido insultándoles. Mientras Karina le decía a su asistente que era la única que estaba de su lado, vio a Daniel calmando a Tatiana y pensó que era una pena. Y nuestra heroína se alegró de no haberse casado con aquel hombre. De repente Karina oyó ruidos extraños y luego encontró una cuenta. Era de la misma pulsera rota que pertenecía a Titi, y Karina estaba segura de ello. Nuestra heroína miró a Daniel y vio una marca de porcentaje sobre su cabeza y pensó que significaba su nivel de simpatía por el protagonista y recordó que la misma interfaz estaba en el juego original. Y para ver este valor, había que sostener esta cuenta en la mano. Al parecer, Tatiana descubrió que había perdido esa pieza tan valiosa de su joyería, así que entró en la habitación y miró a su alrededor para encontrarla, y encontró la cuenta en la mano de nuestra heroína. Tatiana cogió la mano de Karina, y nuestra heroína llamó a Lily, que acudió inmediatamente con una bandeja, y entonces la princesa explicó a su ayudante que debía dejarlas solas y no dejar entrar a nadie. Nuestra heroína exigió a Tatiana que le quitara la mano y que no le tocara las manos, a lo que la muchacha dijo que era suya y le pidió que se la devolviera. Karina abrió la palma de la mano y le preguntó si realmente lo necesitaba y no se lo devolvió, escondiendo de nuevo el avalorio entre sus palmas. Nuestra heroína le dijo a su amiga que ahora le tocaba a ella coger sus cosas y añadió que podían compartir absolutamente todo entre ellas. Titi siguió intentando recuperar la pieza perdida y entonces Karina le devolvió las cuentas, diciendo que ella, a diferencia de ella, no necesitaba las cosas de nadie más. Tatiana preguntó a nuestra heroína qué había visto, y la chica respondió que la había visto llorar por la ventana. Titi se dio por satisfecha con esta respuesta, pero entonces nuestra heroína preguntó de repente si se refería a las cifras porcentuales que aparecían sobre la cabeza de Daniel. Ahora nuestra heroína se dio cuenta de que su amiga había estado seduciendo a su ex con esta pulsera todo el tiempo y lo dijo abiertamente, añadiendo que cada uno de sus noviazgos había sido por su culpa, mientras que para ella era solo un juego.
Tatiana comenzó a objetar y Karina le dijo que se veía ridícula, sobre todo después de haber robado a todos sus prometidos y luego decidió estar celosa de Aster. Entonces Titi dijo que el emperador era especial y confesó que sus sentimientos por él también lo eran. Nuestra heroína sintió una especie de déjà vu cuando oyó que el corazón pertenece a alguien especial, por lo que en realidad no les importan los sentimientos de los demás. Karina pensó en el hecho de que Tatiana se había casado y tenía a todos los protagonistas en sus manos, y ahora se preguntaba qué era lo que realmente necesitaba y quería. Mientras tanto, nuestra heroína se dio cuenta de que Daniel estaba de pie al otro lado de la puerta, escuchando la conversación entre ella y Titi. Karina decidió provocarla y, dirigiéndose a su interlocutora, le preguntó directamente si sus sentimientos por el emperador eran y seguían siendo sinceros. Nuestra heroína preguntó a la muchacha si le faltaban 3 hombres, además de su propio marido, y empezó a enumerar nombres, entre los que mencionó a Daniel, Wilhelm, Raymond. Karina dijo que tarde o temprano todos ellos se casarían y se convertirían en maridos de otras mujeres y se olvidarían de ella. Entonces Tatiana exclamó y afirmó que siempre habían sido suyos y subrayó que desde el principio todos ellos, incluidos Daniel, Wilhelm, Raymond, le pertenecían. Daniel oyó a Tatiana decir que no permitiría que nadie se llevara a sus hombres y que no podía soportarlo más, por lo que abrió la puerta y se limitó a llamar a Titi. La muchacha corrió inmediatamente hacia él y le preguntó cuánto había oído, pero el joven solo pudo derramar lágrimas. Se apartó de Tatiana y se alejó con palabras de disculpa, añadiendo que esta noche se iría sola a casa. Ahora Karina se volvió hacia su supuesto amigo y le dijo que ahora no solo Daniel, sino también otros hombres verían su verdadero rostro. Tatiana contestó a nuestra heroína que no tenía nada y subrayó que ella era especial. Karina dudó francamente de tales conclusiones y sugirió que esperaran un poco más para ver si podían estar seguras. Al despedirse, nuestra heroína pidió a la otra persona que sonriera como suele hacerlo, añadiendo que no estaría contenta por mucho tiempo, y le pidió que cuidara bien de su avalorio. Cuando Karina llegó a casa, se puso la pulsera y pensó en las 4 personas que había perdido por su culpa, y se dio cuenta de que no solo estaba enfadada con su amiga y con los hombres que la habían traicionado, sino que también le preocupaba que el problema estuviera dentro de ella misma. Y todo resultó ser increíblemente sencillo y estaba oculto en una simple cuenta. Resultó que con la ayuda de la pulsera Tatiana podía hacer suyos a todos los tipos, y después de pensar en las conclusiones, nuestra heroína dijo que ella también tenía la misma pulsera y Tatiana no era la única tan lista. Karina miró la joya y pensó que parecía bastante corriente, y llegó a la conclusión de que su pulsera no tenía propiedades, y sugirió que quizás aumentar el nivel de simpatía era el único objetivo del juego que se le había pasado por alto. Entonces nuestra heroína pensó que, a pesar de todos los esfuerzos de Tatiana, seguía sin conseguir conquistar a Aster y caerle bien. Karina decidió poner a prueba su teoría y llegó a la conclusión de que ya era hora de que Tatiana estuviera en su lugar. Al día siguiente, nuestra heroína se preparó solemnemente y ahora se preguntaba si parecía demasiado vulgar, pero Lily refutó su opinión y argumentó que ese atuendo era necesario para darle una lección a la horrible dama. Baile siempre lo bailaba una pareja de archiduques, por lo que toda la atención solía recaer en Tatiana. Nuestra heroína siempre había evitado tales acontecimientos porque no quería verla, pero ahora todo era diferente, y Karina se había armado con un brazalete, a pesar de que su asistente la había persuadido de que no se pusiera esta fea y superflua joya. La princesa admitió que comprendía que parecía un poco infantil e incluso admitió que se sentía en consecuencia, pero era necesario. Y luego señaló que era su oportunidad de averiguar si había algún poder mágico en esta pulsera. Nuestra heroína oyó un ruido en el pasillo, así que bajó a averiguar qué pasaba. El festival, mientras tanto, ya estaba en pleno apogeo y el emperador estaba allí de pie pensando que le aburría enormemente estar aquí, hasta que sus pensamientos vagaron hacia nuestra heroína, tras lo cual se preguntó dónde estaría y que debería venir lo antes posible. Daniel Malpichon violó sus esperanzas secretas y preguntó al emperador si estaba de buen humor, a lo que el joven soberano respondió que el banquete estaba muy bien organizado y que todo le había gustado. Aster le preguntó por qué parecía tan triste, y el joven admitió que estaba un poco nervioso. El emperador dijo entonces que un hombre que tenía esa cara no podía ser político. Tras un rato de silencio, el emperador preguntó a Daniel, como de pasada, si era el antiguo prometido con el que la princesa Pionia había roto su relación.
El joven confesó inmediatamente que solo se trataba de un compromiso fingido. Entonces Daniel explicó que él y Karina habían sido los mejores amigos desde la infancia, y el gobernante preguntó por los amigos, y el joven mencionó que su ex estaba entablando una relación con el emperador. Entonces Daniel dijo que él y nuestra heroína seguían siendo solo amigos y que no había nada más entre ellos. El emperador replicó con dudas que, viendo cómo se comportaba con la archiduquesa, ocultando su relación bajo el lema de la amistad, se preguntaba qué significaba para él esa palabra, y preguntó qué pensaba la propia princesa al respecto. Daniel recordó inmediatamente las palabras de nuestra heroína, que había dicho que no le importaba si la consideraban amiga o no, y afirmó que para ella no lo eran en absoluto. El joven concluyó que había sido muy difícil para Karina todos estos años. Empezó a preguntarse por qué no se había preocupado por ella en todo este tiempo y dijo en voz alta que solo quería que fuera feliz. El emperador se dirigió a Daniel y le pidió que tuviera cuidado en el futuro y recalcó que él no era tan bueno como nuestra heroína. El joven contestó que tendría en cuenta sus palabras y se reprochó haber hecho daño a Karina durante tanto tiempo. En este momento Tatiana llamó al emperador y Daniel, al oír su voz, pensó que no quería verla en absoluto. La muchacha saludó inmediatamente al joven soberano y trató de llamar su atención. Ella le pidió que la llamara por su nombre corto, pero el emperador respondió que no lo haría, para no dar lugar a rumores innecesarios. Daniel miró a su amiga y se preguntó por qué parecía tan poco sincera y lo relacionó con el incidente anterior. El joven pensó en el día en que se le había roto la pulsera y llegó a la conclusión de que Tití la había apreciado mucho. Quería entender lo que había pasado aquel día, pero se encontró pensando que cada vez que veía a Tatiana, se sentía mal por alguna razón. Mientras tanto, la muchacha preguntaba al emperador si sabía que era su cumpleaños y tocaba su avalorio para ver si se interesaba por ella. Esta noticia sorprendió al joven soberano y le preguntó a Tatiana si esperaba palabras de felicitación de su parte. Titi confesó que sí y que tenía muchas ganas de que él le dijera algo de felicitación. El emperador dijo entonces que si ella lo deseaba tanto, significaba que su marido Andrés le prestaba muy poca atención. Tatiana se avergonzó y dijo que hacía 3 años que se habían convertido en una familia, y luego explicó que solo quería acercarse más a él, por lo que se lo pidió. El emperador felicitó a Tatiana, pero esto no fue suficiente para ella, y le pidió un regalo para celebrar la ocasión. El soberano le preguntó qué le gustaría hacer, y Tatiana le pidió bailar hoy con ella. Al mismo tiempo, su marido se le acercó y le dijo que la había estado buscando por todas partes y que estaba haciendo esto y le preguntó a su mujer si podía quedarse quieta cuando él se lo pidiera. Tatiana intentó explicarle algo a su marido, pero Andrés ni siquiera la escuchó, sino que se dirigió al emperador y le pidió perdón por el comportamiento de su esposa. Aster le dijo a su pariente que no tenía nada de qué disculparse y que no se sentía ofendido. El emperador se dirigió entonces a la archiduquesa, y la muchacha pensó que el mundo seguía girando a su alrededor, y pidió al soberano que hablara en voz alta. Aster dijo entonces que le hablaba solo porque formaban parte de su familia. Después de eso, el emperador pidió a Tatiana que le dejara al margen de su turbia relación.